Otro de los elementos de la oración que aparece en la oración modelo de Jesús o en el modelo de oración que Jesús nos da, que es el Padre Nuestro, otro de los elementos de la oración, es la confesión de pecados. Por supuesto, en la oración modelo, antes de la confesión, aparecen otros dos elementos que yo voy a tratar en otra oportunidad, pero que en el momento presente quisiera hablar acerca de la confesión de pecado. Porque en la oración modelo Jesús proporciona a los discípulos este otro elemento. O sea, cuando Jesús le dice a los discípulos cómo deben orar, entre otras cosas, Él incluye la confesión de pecado en la oración. En esa oración aparece esa frase que dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora, aquí hay dos elementos, por cierto, en esta oración. Sin embargo, cuando observo a la gente repetir la oración modelo, hacerla como un rezo, me doy cuenta de que a menudo convierten el Padre Nuestro en una frase o en una oración que no tiene un sentido o que no le dan un sentido real. Porque esto de perdónanos nuestras deudas, o en la otra versión, cuando usted mira, por ejemplo, en la versión de San Lucas, que se encuentra en ese evangelio, en el capítulo 11 de ese evangelio, en esa versión dice: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Interesante, ¿no? Y perdónanos nuestros pecados. Así que cuando dice y perdónanos nuestras deudas, está refiriéndose a nuestros pecados, porque de alguna manera el pecado es una deuda, algo que nosotros le debemos a Dios y que, por cierto, no podemos pagárselo. Solo lo podemos pagar o lo tenemos pago cuando buscamos a Cristo como nuestro Señor, quien es el que puede perdonar nuestros pecados. Bueno, pero en todo caso, quisiera señalar que uno de los elementos de la oración del creyente debe ser la confesión de pecados, como dice de nuevo el texto de Lucas, en la versión del Padre Nuestro: y perdónanos nuestros pecados, o como dice en la versión del Padre Nuestro del Evangelio de San Mateo: y perdónanos nuestras deudas. Es importante que entendamos esto, es decir, que nosotros podamos hacer un examen de nuestra vida delante de Dios, que podamos examinar nuestros corazones, examinar nuestras vidas y indagar a la luz de la palabra de Dios, a la luz del Espíritu Santo, indagar nuestro corazón y pedirle a Dios la dirección que solamente su Espíritu Santo puede darnos. Por ejemplo, el apóstol San Pablo dice en una de sus cartas, la carta a los Corintios, Pablo dice: examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. Es decir, tenemos que examinar nuestro corazón, examinar nuestra alma, examinar nuestra vida. Y en el libro de los Salmos, el Salmo 139, ya al final del Salmo, el salmista está orando a Dios y pidiendo a Dios algo parecido, pero es interesante que lo que el salmista pide, y usted puede mirar conmigo el Salmo 139, el salmista dice ya al final de este salmo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. De cualquier manera, la idea de esto es que hagamos un examen de nuestro corazón, y creo que todos los días todo creyente debe examinar su corazón, examinarlo delante de Dios. ¿Para qué? Para confesar sus pecados al Señor, para pedirle al Señor que perdone sus pecados.
Dice la Biblia, y esto lo dice muy claramente a través de la primera epístola de Juan, capítulo 1, dice la Escritura, en ese capítulo 1, pero en el verso número 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En cambio, luego dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que es importante que entendamos este detalle. Si nosotros negamos, decimos que no tenemos pecado, es decir, no admitimos nuestros pecados, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y es más, el versículo 10 dice que le haríamos a Dios mentiroso y eso probaría que su palabra no está en nosotros. Ahora, hay personas que tienen una incapacidad asombrosa para no darse cuenta de sus pecados. Es decir, son incapaces de darse cuenta de sus pecados. Y a veces ese tipo de persona está incluso dentro de las iglesias cristianas. Pero no se puede mirar a sí mismo y no puede darse cuenta de sus propias iniquidades, de su propio corazón. Y aquí de nuevo acudo a la frase que creo que he mencionado ya en otra ocasión, atribuida a Calvino, cuando dice que el ser humano no conoce ni la centésima parte del pecado que está adherido a su alma. Y es verdad, o sea, a menudo nosotros no nos damos cuenta de nuestra pecaminosidad a la luz de la santidad de Dios, de la pureza de Dios, de la justicia de Dios. Nos miramos a nosotros mismos como gente muy buena y como gente muy recta, porque a menudo tenemos una idea equivocada del pecado. Pensamos en términos del pecado como alguien que comete un asesinato, que comete un crimen bochornoso, un acto público, desgraciado, etcétera, ¿no? Pero no es eso. El pecado es otra cosa. El pecado es otra acción. Es todo aquello que está en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras actitudes y que se opone a la voluntad de Dios. Pensamientos de impureza o pensamientos de egoísmo, de odio, de rencor o pensamientos de malos deseos o pensamientos de ambiciones mundanales, etcétera. Cuántas cosas que se adhieren a nuestro corazón y a nuestra alma, que están allí en nuestro corazón. Bueno, debemos decirle a Dios: examíname, Dios, o debemos decirle: Señor, ayúdame a examinarme a mí mismo para ver si yo estoy realmente en la fe. Ayúdame a entender mis propios errores, como dice el salmista en otra parte, para que yo pueda confesarlos. ¿Por qué? Porque cuando yo confieso mis pecados, entonces soy perdonado. Si usted no confiesa sus pecados, no puede ser perdonado. Bueno, seguiremos en este tema en una próxima ocasión, pero recuerde que uno de los elementos de la oración debe ser la confesión sincera delante de Dios. Y si confesamos nuestros pecados, Dios será fiel y será justo para perdonarnos y para limpiarnos. Que Dios nos ayude a que así sea. Dios te bendiga. Te habla el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.